Buenos días, chicos. Vamos a empezar con la clase de lenguaje y comunicación del día de hoy, donde seguiremos viendo el tema de la lectura y hoy vamos a ver las fases que tiene la lectura. Estas fases lectoras son tres: la prelectura, la lectura de comprensión y la postlectura. Les voy a dar la definición en qué consiste cada una de ellas para que podamos llevarlas a la práctica con el ejercicio de la página 66 y después con unas lecturas que traigo propuestas para que las analicemos. ¿De acuerdo, chicos? Así es que en su cuaderno, por favor, pongan la fecha del día de hoy, 9 de abril de 2021, y el título, lectura, dos puntos y seguido, fases lectoras. El título, lectura, dos puntos y seguido, fase lectora. Erika, sí voy a subir la clase, siempre se sube. Cuando no puedan entrar, siempre va a estar el video. Puede ser que sea de otro grupo, no del de ustedes precisamente, pero son los mismos temas. Muy bien. Cuando hablamos, antes de que le dé los conceptos, cuando hablamos de las fases lectoras, y si le dice que tenemos tres fases, siempre empezamos con la prelectura, la lectura de comprensión y la postlectura. ¿A qué les suena eso de prelectura? ¿O a nada? Antes de la lectura, ¿no? Antes de la lectura, lo que se hace antes de leer. Ustedes cuando tienen un libro, una lectura en sus manos, ¿qué es lo primero que hacen? Leer el título. Leer el título. Si es un libro completo, ¿qué es lo primero que hacen? Ojear, como que ver Ojear. varias páginas. Sí, primero lo ojean, como dice el título. Para empezar el título, a lo mejor desde la portada, ojearlo, buscar, no sé, por curiosidad si trae dibujitos, si trae esquemas. Por el título nos damos una idea de qué es lo que va a tratar, mejor qué tanto sabemos acerca de ese tema que se nos presenta. Esa es la etapa de la prelectura. Se llama de prelectura, ahorita se los explico por qué es de exploración. Cuando ya hablamos de la lectura de comprensión, ¿qué creen que se haga ahí? Ya cuando estás leyendo. Cuando se lee, y habíamos dicho que se tiene que leer con concentración, porque si no nos concentramos, solo estaríamos perdiendo nuestro tiempo, puesto que avanzaríamos, quizá poco, pero tal vez sea mucho lo que avanzáramos, pero nos vamos a dar cuenta en algún momento que no entendimos nada y lo que tendría que hacerse es volver al inicio para poder comprender todo. Pero hay quienes a partir de ese momento es como si empezara, pero todo lo leído va a quedar incomprensible. Y es cuando tenemos que hacer la reflexión. Es la parte más ardua, la que tiene mayor significado porque nos ayuda a comprender todo lo que hemos leído. Y la poslectura, ¿qué nos dará la poslectura? Pues analizar la Después, historia, ¿no? No escuché bien, por favor, Eric. Analizar la historia, lo que se hace después de la lectura. Muy bien, lo que se hace post es después de la lectura, y generalmente en la postlectura es cuando vienen los ejercicios, las actividades. ¿Qué entendiste? O es un cuestionario, les pide que hagan algo respecto a la lectura. Y si no la comprendieron, es como no haberla leído. Si les digo ahorita, hagan el ejercicio de la página 66 y los que no tienen el libro, pues no podrían hacerlo. Pero quienes sí tienen y no lo comprenden, tampoco podrían hacerlo, así que no habría ninguna diferencia. Por lo tanto, la concentración es muy importante a la hora de leer. Muy bien, ya que los analizamos así muy rápidamente, vamos a tener los apuntes. Inciso A, prelectura. Es lo que se hace antes de leer el texto. Es lo que se hace antes de leer el texto. ¿cómo dijo? Es lo que se hace antes de leer el texto. Coma, una exploración o acercamiento previo. Una observación de que O acercamiento previo.
punto y seguido. En esta fase se identifica el título. En esta fase se identifica el título. Coma. Se revisa la estructura del texto. Coma. Reconoce el grado de dificultad de la lectura. Reconoce el grado de dificultad de la lectura. E identifica su conocimiento sobre el tema. Punto. Bien, entonces en esta faceta, muchachos, cuando estamos en la prelectura, es simplemente una fase indagatoria donde ustedes van a explorar. Generalmente cuando se tiene un libro, pues uno, como decía el compañero Eric, uno lo ojea, va a dar cuenta si conocemos los temas, puede ser que conozcamos parte de los temas, otros no, o es conocimiento totalmente nuevo, por lo tanto vamos a partir de cero, o se vincula a conocimientos que tenemos, que generalmente es así. Mucho de lo que ustedes ya tienen de conocimiento va a servir de base para que de ahí en adelante entonces estos se vayan incrementando. Solamente cuando tenemos informaciones de materias nuevas que nunca han llevado, pues sí parten completamente de ceros, como es el caso a lo mejor ahorita de filosofía, que no llevaban filosofía ni en primaria ni en secundaria, pero ahorita sí lo tienen, es conocimiento previo, nuevo, perdón. Sin embargo, en materias como esta, pues han trabajado con el lenguaje, con la lectura, con los signos ortográficos, con lo que hemos trabajado nosotros, ya se ha mencionado de alguna manera. O aunque ustedes no supieran cómo se llamaba exactamente, como cuando vimos el tema de la descripción y se hablaba de la prosopografía, la etopeya, el paralelo, quizá no conocían sus nombres, pero ya habían hecho ese tipo de descripciones, ¿o no? Sí lo sabían, aunque no sabían su nombre, sí han dicho cómo es su amigo, cómo son ustedes en lo emocional, así que sí lo sabemos, aunque a lo mejor sus nombres no, pero cuando ya se acerca uno a ese texto, a esa información, pues nos queda más claro y el conocimiento siempre se va incrementando. Bien, inciso B, por favor, lectura de comprensión. Inciso B, lectura de comprensión. En esta fase lectora, se vinculan los conocimientos previos con los que se están adquiriendo. Se vinculan los conocimientos previos con los que se están adquiriendo. Para ampliar el conocimiento de un tema. Para ampliar el conocimiento de un tema. Punto y seguido. En esta fase, es muy importante la concentración para que la mente separe, coma, relacione, coma,
asimile, coma, deduzca, y archive la información. Y archive la información. Punto y aparte. En la etapa de la comprensión lectora, hay 3 fases, 2 puntos y aparte. Hay 3 fases. Dos puntos y aparte. Número 1, decodificación. 2 puntos y seguido. Número 1, decodificación. Esto significa interpretar. Esto significa interpretar o descifrar los signos para comprender un texto. Para comprender un texto. Punto. Inciso B, comprensión. Inciso B, comprensión. Dos puntos y seguido. Aquí es donde se da la interpretación. Aquí es donde se da la interpretación del texto. La interpretación del texto para asimilar el conocimiento. Para asimilar el conocimiento. Punto y aparte. Número 3, internalización. Internalización. En esta etapa, el conocimiento tiene que arraigarse y generalmente se hace Tiene que arraigarse y generalmente se hace a través de reflexiones y actividades. A través de reflexiones y actividades. Punto y seguido. ¿A través de qué, perdón? Actividades. Punto y seguido. Debe recordarse que cada persona registra e internaliza la información de una forma particular. ¿La qué, maestra? Internaliza la información de una forma particular. Punto final. Bueno, punto final de este inciso. En lo que les explico, cuando hablamos acerca de la fase de la comprensión lectora, les decía que es donde se necesita mayor atención porque se tiene que leer
de una manera concentrada para no perder el tiempo y después darnos cuenta que no hemos entendido nada porque nuestra mente no está concentrada donde debiera. Cuando hablamos acerca de la comprensión lectora, tiene 3 facetas. ¿Cuál es la primera faceta, muchachos? ¿Cómo se llama? De codificación. De codificación, porque tenemos que interpretar los signos. Uno dice, bueno, pues es que ya sé leer, sí, pero será lo mismo que lean un texto en español, a que si están llevando su clase de inglés y les pongan una lectura, por más sencilla que sea, pues quizá cueste un poquito de trabajo entenderla. Entonces hay que decodificar, no solamente cuando es de nuestra lengua, cuando es de un idioma diferente, pero la decodificación es también que entendamos las propias palabras. Y aquí es donde entra cuando les digo que se tiene que buscar en el diccionario todos los conceptos que no entendemos, porque si no, solo los estamos leyendo, pero los decodificamos. Recuerden que decodificar es interpretar. ¿Los decodificamos? No. Como en la lectura pasada, cuando les decía, estaba amainar, fustigar, que eran, no recuerdo cuál era la otra palabra. Si no sabemos qué significa, no la estamos leyendo, pero no la estamos decodificando. Así cada palabra, cada información que no comprendamos queda sin decodificar porque nos está interpretando. Después, ¿cuál es la segunda fase? Comprensión. La comprensión. Si no tenemos clara la primera parte, pues obviamente la comprensión no será completa si es que no buscamos significados, si es que no buscamos qué quiere decir. Entonces, a veces una lectura no es cuestión de rapidez, sino más bien de reflexión para que se logre un conocimiento pues más válido para que sea significativo para nosotros y quede arraigado. Y esto se ve en la última fase. ¿Cuál es esa última fase? Internalización. La internalización. Y en la internalización es cuando queda ya, como su nombre dice, internamente en nosotros, cuando ya organizamos esa información y nos deja ya conocimientos que pues van a quedar arraigados, porque eso es asimilar. Cuando se contiene, cuando nosotros ya lo guardamos, lo asimilamos y ya queda para nosotros de una manera definitiva. Y por último, vamos a ver en el número 3 la postlectura. Postlectura. Es ¿La qué? el mismo tema que Postlectura. maestra, ¿Qué pasó, Eric? que es dentro del mismo tema que estamos escribiendo, o sea, abajito de internalización. Es que no se escucha tu audio. No te escucho claramente. Que si lo que estamos escribiendo es abajo del último proyecto o es otro tema. No, ya es el inciso C. Postlectura es el inciso C. Ok, gracias. Sí, de nada. Bueno, postlectura. Son las actividades posteriores a la lectura. Son las actividades posteriores a la lectura. Como pueden ser ejercicios, esquemas, cuestionarios. Esa es en la de internalización, Postlectura. por favor. Postlectura, resúmenes, etcétera. Muy bien, entonces punto final, ahora sí de todo, cuando nosotros hablamos de la lectura post, quiere decir después de la lectura. ¿Qué es lo que siempre se hace después de la lectura? Se pide que hagan alguna actividad, un cuestionario, un resumen, que hagan una reflexión, que hagan un mapa mental, un conceptual, cualquier actividad que se haga siempre después de un tema, a eso se le llama post lectura. Así que prelectura es lo que hacemos antes de leer, la lectura de comprensión es el acto mismo de la lectura consciente y la postlectura es simplemente para afianzar los conocimientos que tenemos. ¿Creen ustedes que si no se dejaran las actividades, se aprendería igual? Nada más oyendo la información o leyéndola, ¿quedaría arraigada? No. No, porque se tiene que llevar a la práctica. Así que cuando se les deja alguna actividad o se les deja tarea, no es por maldad, que, uy, es que no nos quieren, nos dejan tarea.
Las tareas sirven de refuerzo cognitivo. Todo lo que ustedes aprendieron a través de la lectura, lo van a hacer a través del ejercicio, porque cuántas veces no ha sucedido, y hay materias en específico, como las de matemáticas, que el profesor o profesora está explicándoles el tema, ustedes van siguiendo, y dicen sí, sí, porque creen que sí lo van entendiendo, y les dejan el ejercicio y ya no pueden. ¿Por qué? Porque no hubo una asimilación real. Entonces, a través del ejercicio, ustedes se pueden dar cuenta de cuánto han avanzado, si hubo comprensión o no hubo comprensión, y si no la hay, es el momento de decir, es que no lo entendí, y se les vuelve a explicar, ya, pero tienen ustedes ya detectada la duda exacta para que sea ahí, en ese preciso punto, donde les den un refuerzo a través de una explicación. Y no solamente sucede con las cuestiones matemáticas, sino en todas las materias. Uno puede creer que sí lo entendió, pero cuando nos enfrentamos realmente a las actividades nos damos cuenta si realmente fue la comprensión o no lo es, y entonces tenemos que pedir nuevamente que se nos informe, se nos explique, pero al menos ya tenemos una duda exacta en qué punto es donde nosotros nos hemos atorado en cuanto al conocimiento y a la información. ¿Queda claro, muchachos? ¿Alguna duda hasta el momento? No. No. ¿Cuántas fases tiene la lectura? Tres. Tiene 3. ¿Cómo se llaman? Decodificación, comprensión e internalización. Bueno, pero la lectura en general, 3 fases. ¿La primera cómo se llama? Prelectura. 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 ¿Qué se hace en la prelectura? Antes de la lectura se identifican los elementos. ¿Cuál es el segundo punto? Lectura de comprensión. Lectura de comprensión. ¿Qué se tiene que hacer ahí? La concentración. Lectura de concentración. Perfecto. Una lectura de concentración para poder comprenderlo, o sea, sin distractores. Y la tercera faceta. Poslectura. Poslectura. Perfecto. ¿Y qué se hace en la poslectura? Son las actividades. Las actividades que nos sirven de refuerzo cognitivo. Perfecto. Ahora sí, en la página 66, por favor, y los que no tienen el libro lo tienen en el WhatsApp. Ejercicio. Lee el siguiente fragmento de índice y luego responde las preguntas. Ya ven que vienen por cuadritos grises. El primero no tienen que hacer absolutamente nada, solo tenemos que leer. Nos dice introducción. ¿Qué es un invento? La curiosidad pudo más. ¿Invento o descubrimiento? Los inventos antiguos, el hacha, la rueda, el arado, el vidrio. Inventos para el tiempo, el reloj, la imprenta, la iluminación. Inventos ópticos, la lente, el telescopio, los binoculares. Aquí nos está presentando información. La actividad es la siguiente. ¿Cuál es el tema de estudio? En tu formación académica, ¿has leído algo sobre los temas mencionados? ¿El índice refleja con claridad el contenido? Argumenta tu respuesta. Pueden poner un sí o un no, pero tiene que estar argumentado. ¿Qué título le pondrías al libro para hacerlo muy atractivo? El ejercicio consiste en lo siguiente. Se les está presentando el índice de un texto. Solo es el índice. Aquí les faltan los numeritos, pero es un índice. Por eso les pregunta, ¿cuál es el tema de estudio? Vean qué tema se está desarrollando. ¿Qué es un invento? La curiosidad pudo más, el invento descubrimiento, inventos antiguos, inventos para el tiempo, inventos ópticos. ¿Cuál es el tema del estudio de este texto? Si fuera un texto, si tuvieran el libro, ¿cuál sería su tema de estudio? La ciencia y los inventos. Puede ser la ciencia y los inventos o simplemente los inventos del hombre o inventos en la humanidad. ¿De acuerdo? Entonces vayan contestándolo. ¿Cuál es el tema de estudio? La página 66. Número 2. En tu formación académica, ¿has leído algo sobre los temas mencionados? Pueden poner un sí o un no. Tres. ¿El índice refleja con claridad el contenido? Argumenta tu respuesta. Van a decir aquí si lo que está escrito aquí, que es el índice, refleja de qué se va a tratar el texto.
Ustedes digan, si tienen el índice, ¿ya sabrían de qué trataría el texto? Si dicen sí o no, deben argumentar su respuesta. Sí, porque es muy claro, va a tratar acerca de los inventos que ha ayudado al hombre, o no, no me queda muy claro, pero deben decirlos por qué. Y el punto número 4. ¿Qué título le pondrías al libro para hacerlo muy atractivo? Porque no tiene título. ¿Cómo le pondrían ustedes a un libro que aborde estos temas? ¿Qué se les ocurre? A ver, alguno que me diga, quiero escuchar dos títulos. Los inventos de la vida. Los inventos de la vida. Otro, Inventos científicos. inventos científicos. Muy bien, cada quien ponga qué título le pondría al texto, tomando en cuenta los puntos que está abordando. Bueno, muy bien. Ya está hecho. Vamos a pasar a lo siguiente. No me lo abre. Permítame porque no me abre mi archivo. Aquí están. Vamos a leer unos textos y ustedes me van a decir de qué trata. La actividad consiste en hacer una reflexión al respecto. Pueden hacer una reflexión a través de escribirlo todo de corrido, o pueden hacerlo como lluvia de ideas, nada más poner los puntos. Pueden hacer un esquema, un mapa mental, un mapa conceptual, un infograma, como quieran, pero me van a decir de qué tratan. El primero se llama Instantes. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más, sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a más lugares donde nunca he ido, comería más helados y menos habas, tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y planificadamente cada momento de su vida. Claro que tuve buenos momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solo buenos momentos. Por si no lo saben, de esto está hecho la vida, solo de momentos. No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que no iba a ninguna parte sin una bolsa de agua caliente, un termómetro, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver atrás, comenzaría a andar descalzo en primavera y seguiría hacia hasta el otoño. Daría una vuelta en cada calecita, jugaría más con niños, si tuviera otra vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. ¿De qué trata esta lectura? ¿Qué nos quiere decir? Perdón, que hay que disfrutar la vida al máximo, que no nos importe el que diga la gente y el no estar siempre como ser estricto contigo mismo, como ser perfeccionista, que disfrutar la vida sin pensar en lo que vaya a pasar, disfrutar al máximo. Así es, nos invita a realmente vivir nuestra existencia,
porque muchas veces nos afligimos tanto, nos preocupamos tanto que la vida se nos va. Y ahí él dice, tengo 85 años, sé que me estoy muriendo. Todo lo que hubiera cambiado, pero la vida no da otra oportunidad cuando el tiempo pasa. Así que hay que aprovecharlo. ¿Alguien más que quiera dar su reflexión, muchachos? ¿Nadie? Bueno, vamos a leer el otro texto. ¿No? Recuerden, la lectura anterior se llamó Instantes, porque van a hacer la reflexión y es lo que van a subir. Así es que anoten los títulos. Instantes fue la que leímos primero. Esta, anoten su título, La historia del ratón, porque tienen también que hacer una reflexión al respecto. Un ratón, mirando por un agujero en la pared, ve a un granjero y a su esposa abriendo un paquete. Pensó qué tipo de comida podía haber allí. Quedó aterrorizado cuando descubrió que era una trampa para ratones. Fue corriendo al patio de la granja a advertir a todos, hay una ratonera en la casa, una ratonera en la casa. La gallina, que estaba cacareando y escarbando, levantó la cabeza y dijo, discúlpeme, señor ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, mas no me perjudica en nada, no me incomoda. El ratón se fue hasta el cordero y le dijo, hay una ratonera en la casa, una ratonera. Discúlpeme, señor ratón, mas no hay nada que yo pueda hacer, solamente pedir por usted. Quédese tranquilo, que será recordado en mis oraciones. El ratón se dirigió entonces a la vaca y la vaca le respondió, pero, ¿acaso estoy en peligro? Pienso que no, dijo la vaca. Entonces el ratón volvió a la casa preocupado y abatido para encarar a la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran barullo como el de una ratonera atrapando a su víctima. La mujer del granjero corrió para ver qué había atrapado. En la oscuridad ella no vio que la ratonera atrapó la cola de una serpiente venenosa. La serpiente veloz picó a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre alta. Todo el mundo sabe que para reconfortar a alguien, nada mejor que una nutritiva sopa. El granjero agarró su cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal, la gallina. Como la mujer continuaba grave, los amigos y vecinos fueron a visitarla. Para agasajarlos y darles de comer, el granjero mató al cordero. La mujer no mejoró y acabó muriendo. El granjero entonces vendió la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. Moraleja, la próxima vez que escuches que alguien tenga un problema y creas que como no te afecta, no es tuyo, y no le prestas atención, piénsatelo 2 veces. El mundo no anda mal por la maldad de los malos, sino por la apatía de los buenos. ¿De qué nos trata esta lectura? ¿Qué nos quiere decir? El no ser egoísta con los demás, porque él por querer matarlo murió su esposa, se portó egoísta y el karma le regresó. Y él estaba pidiendo ayuda y los demás lo ignoraron, solamente pensaron en ellos y no le hicieron caso. Muy bien, ¿alguien más? Entonces, cuando alguien está en problemas, ¿lo tenemos que dejar solo o prestarle atención, tratar de buscar una solución conjunta? ¿Ustedes qué harían? ¿Le hubieran prestado atención o no? ¿O qué hacen? Si alguno les platica sus problemas, dice, bueno, pues es problema de fulanito, no tengo que meterme, a mí no me afecta, pero quizá después nos afecte. Así que van a hacer una reflexión al respecto de estas 2 lecturas. Ya tienen los títulos. ¿Cómo se llamó la primera lectura? Instantes. Ajá. ¿Y de qué trataba? Sobre vivir la vida, que no seas estricto contigo y no tengas como reglas, que tienes que vivirla porque el día de mañana no sabes si vas a estar o cuando quieras vivirla ya va a ser demasiado tarde. Muy bien. ¿Y la segunda? La historia del ratón. Uh-huh. ¿Ahí qué nos dice? El no ser egoísta y comprender a la gente y ponerlos en su lugar. Muy bien. Él siempre darle la atención, prestarle la atención y si es posible no solamente la atención, sino la ayuda cuando alguien se encuentra en necesidad, porque al no ayudarlo a veces también nos perjudicamos nosotros mismos. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna duda al respecto? La primera lectura se llamó Instantes. ¿Alguna duda al respecto? ¿Queda claro el tema de las etapas lectoras? Sí. Sí, muy bien. En el ejercicio que les estoy dejando de la reflexión, ¿a qué etapa pertenece? Post-lectura. Perfecto, a la post-lectura. Recuerden que siempre las actividades
para que sepamos que quedó comprendido, se da en la postlectura. Bien, chicos, si no hay ninguna duda, eso sería todo por el día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto, chicos. Cuídense mucho. Yes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Buen fin de semana a todos. Bye.